y enséñales el diseño del templo, y escuchen, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos, todas sus leyes. Escribe o describe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y sus configuraciones y lo cumpla. Habla de diseño, configuraciones, estructura. Todo lo que el Padre hace, escúcheme muy bien, tiene un diseño o está basado o fundamentado en un diseño específico. El Señor no es improvisado. El Padre trabaja en base a un diseño. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es parte del diseño de Él. Pero todo diseño que Él tiene también tiene un propósito. Y esto es muy importante porque a veces conocemos el diseño, pero no conocemos el propósito de ese diseño. Todo lo que Dios te encomienda está basado en un diseño y tiene un propósito. Y usted y yo, cada vez que el Señor nos encomienda hacer algo, usted tiene que conocer cuál es el verdadero propósito detrás de lo que el Señor me está encomendando hacer. Porque si tú no conoces el propósito del diseño en el que tú vas a estar edificando, entonces puede ser que las circunstancias que vayan ocurriendo te desvíen del verdadero propósito que el Señor tiene. Tú tienes que ser consciente, Señor, esto que tú me estás mandando a hacer, ¿cuál es el propósito? Lo tercero que nosotros tenemos que conocer cuando el Señor nos manda a hacer algo es la estructura de ese diseño. Cuando usted ve un plano de una casa o de una edificación o de un diseño, usted tiene que saber cómo está armada esa estructura. Por ejemplo, fíjese, el diseño del Padre Celestial era enviar al Mesías a la tierra para traer redención, ¿verdad que sí? Y ese fue el diseño del Padre, traer a su Mesías para Él establecer salvación, redención, reconciliación. Ese siempre fue el diseño. Pero el Señor, para anunciar y manifestar su diseño, utilizó diferentes estructuras según la generación que estaba. Por ejemplo, cuando Noé se levantó, el Señor le manda a hacer a Noé un arca. Venía un diluvio y el Señor le dice: Noé, construye, le da la estructura de un arca. Y esa arca, ¿de quién estaba hablando? A ver, ¿era qué? Era un anuncio del Mesías, de Yeshua. Pero el Señor en ese momento le había dado un diseño, estaba profetizando de su diseño de salvación, pero a Noé le manda a establecer una estructura, y esa estructura fue puesta en un barco, en una gran arca. Pero cuando vino Moisés, el Señor también le dio el mismo diseño, era el mismo diseño, diga conmigo, el mismo diseño. Pero cuando él iba a hablar del Mesías, le dio la estructura de un tabernáculo. Era el mismo diseño, pero la estructura a edificar era diferente. Porque era una generación distinta, porque era una generación que tenía que cumplir o tenía una dinámica diferente. Y el Señor se le reveló a ese pueblo y dijo: mira, va a venir un Mesías, porque ese tabernáculo hablaba de toda la obra de nuestro Mesías. Que lo que tú haces o lo que el Señor nos manda hacer tiene diseño, diga conmigo, diseño, propósito y estructura. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando edificar? ¿Cuáles son los materiales de esa estructura? Anoche nos contaba el apóstol Marcelino que llegó un día a una casa con una fachada espectacular, pero cuando entró era una casa construida de pajarito. ¿Cómo estás edificando esa estructura? El Señor nos dice: yo te mando a edificar cosas y tienes que hacerlo con los materiales correctos. Sobre todo, por ejemplo, si tú vas a edificar una casa de 2 pisos o de 3 pisos, tú tienes que tener muy claro cuál es la estructura que estás edificando, porque los cimientos o el fundamento de una casa de 1 piso no es la misma de una casa de 2 pisos, ni de 3 pisos. Porque la estructura para hacer una casa de 3 pisos tiene que ir acorde a lo que estás edificando.
Los fundamentos tienen que ser diferentes. Las cabillas tienen que ser de grosores distintos. El material que uses tiene que ir de acuerdo a la estructura. Y a veces resulta que el diseño que el Señor nos ha dado, con la estructura, es para hacer toda una edificación. Y como nosotros no prestamos atención a la estructura que el Señor nos establece, nos equivocamos de materiales. Nos equivocamos en cómo hacer los planos para edificar. El Señor nos está diciendo en este tiempo de transición, tú tienes que conocer mi diseño, tienes que conocer el propósito de lo que yo te estoy mandando a hacer y tienes que conocer la estructura, cómo la voy a edificar. ¿Cómo voy a edificar? Las especificaciones que el Señor tiene. Fíjate que el Señor le dio a Noé, le dio las medidas exactas de la estructura del barco. Noé no improvisó. El Señor le dio los milímetros, los centímetros, el grosor, todo el diseño y cómo iba a ejecutar la estructura. El material que iba a utilizar. Lo mismo con Moisés. Moisés recibió el diseño, pero recibió las medidas exactas de la estructura que iba a fabricar. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, haz esto, haz lo otro? Pero no esperamos las especificaciones de lo que el Señor nos está mandando hacer. Este es un tiempo para caminar en base a un diseño, a propósitos claros y a estructuras definidas. Mira lo que está al lado, estructuras definidas. Y todo lo que el Señor nos manda hacer tiene un tiempo específico. Como cuando usted está haciendo una torta. Usted tiene todos los ingredientes, sabe lo que va a construir, pero resulta que deja menos tiempo del necesario la torta en el horno. ¿Qué va a pasar? Está cruda o se puede quemar. La cocción de esa torta tiene un tiempo específico. El Señor en esta temporada nos está marcando un tiempo específico, nos está marcando una estructura específica y necesitamos conocerla para no terminar edificando algo contrario a lo que el Señor nos está mandando a edificar. Porque usted y yo en este tiempo de transición, el Señor tiene que saber algo. El Señor está destruyendo, desarraigando, derribando toda estructura que Él no estableció en Venezuela. Este no es un tiempo de edificación, es un tiempo de destrucción, es un tiempo de derribar, es un tiempo de desarraigar. ¿Y qué está haciendo el Señor? Él no está quitando simplemente un gobierno en turno. Él lo que está quitando es una estructura que Él no mandó a edificar. Hubo edificadores no entendidos en Venezuela, no ahora en estos 20 años. Venimos desde la fundación de Venezuela. Se levantaron gente no entendida en el diseño del Padre, ni en los propósitos del Padre, ni en la estructura que tenía que ser edificada. Y construimos Venezuela en base a un antidiseño. Construimos a Venezuela en base a estructuras débiles que ahora mismo se están derribando. ¿Por qué la economía nuestra tiene que sufrir con el alza o la baja del petróleo? Esa es una estructura económica endeble que hace daño. Y no hemos tenido gente suficientemente sabia y entendida para edificar una estructura económica que realmente funcione y que en los momentos de dificultad el pueblo no tenga que sufrir. Pero se va a levantar en Venezuela gente que sepa el diseño del Padre, que conozca su propósito y que sepa edificar estructuras sólidas, que no edifiquen con heno, paja ni hojarasca, porque eso cuando vienen los momentos difíciles, eso se quema. Necesitamos estructuras sociales que puedan sufrir el embate de dificultades y de situaciones difíciles mundiales. No podemos seguir estructurando nuestro país en base a estructuras endebles que cuando son golpeadas por situaciones reales, mundiales, nos vamos al piso y nos destruimos. Necesitamos gente que conozca el diseño, el propósito de ese diseño y que sean edificadores fieles, que construyan y edifiquen con los materiales correctos las estructuras correctas. Diga conmigo, yo soy un edificador de estructuras correctas.
Él es correcto. Lo otro que usted tiene que tener claro cuando Dios nos manda a hacer algo es que todo lo que Dios nos manda a hacer tiene una dinámica específica. Dinámica, diga conmigo dinámica. La dinámica habla de la forma en la que yo tengo que ejecutar las cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, ellos tenían una dinámica de vida, tenían una forma de vida. Ellos recibían el maná todos los días del Señor. Y salían en la mañana, llovía el maná, ellos recogían el maná, comían y esperaban hasta el siguiente día. Ellos tenían la dinámica de esperar las codornices. La dinámica era que el agua tenía que ser suplida a través del Señor, abrir peñas. Era una manifestación constante de la provisión del Señor, ¿verdad que sí? Tenía que construir un tabernáculo o levantar el tabernáculo y esperar que la columna de fuego se moviera o la nube se moviera para ellos moverse. Del resto se tenían que quedar paralizados donde estuviera. Es una dinámica, era un estilo de vida, era una forma de trabajo. El Señor les marcó un ritmo específico para ese tiempo que estaban viviendo. Pero una vez que entraron a Canaán, ¿qué pasó? El Señor cambia la dinámica. En el mismo diseño, la estructura que estaban levantando, pero ahora la dinámica cambió. Y ahora ya no tenían que esperar el maná, ya no tenían que esperar por las codornices, ya no tenían que esperar por las fuentes de aguas abiertas, ya no tenían que esperar por la columna de fuego moverse. Ahora ellos entraron a Canaán y tenían que tomar la tierra y empezar a cultivar la tierra. ¿Cambió la dinámica o no cambió la dinámica? Escúcheme, en este tiempo de transición el Señor va a cambiar la dinámica. Eso. La forma en la que nos vamos a mover en este proceso de transición, hay una dinámica específica y tú tienes que saber cuál es la dinámica del Espíritu. Porque si no, te vas a mover fuera del tiempo y volvemos a la torpeza. Vas a ser torpe y esa torpeza va a generar tormentas innecesarias. En un momento de transición, nosotros debemos conocer con precisión cuáles son los pasos y cuál es el movimiento que Dios quiere que yo tenga. Y lo voy a profetizar. Durante estos 100 días, apunte esta fecha, abril 5 hasta el 13 de julio del 2017, el Señor nos va a mover en una dinámica específica. Y el Señor nos hablaba que esa dinámica va a cambiar cada cierto tiempo. Nos hablaba de 4 fases. Escúchenme, porque le estoy dando directrices. Durante estos 100 días, que comenzó el 5 de abril hasta el 13 de julio, va a haber una dinámica del Espíritu, tanto para el pueblo del Señor como en Venezuela, en el país. Y el Señor nos hablaba de 4 fases en esta dinámica. Nos hablaba de una fase de 9 días que iban del 5 de abril hasta el día de hoy. Hoy terminamos la primera fase de los 100 días. Y el Señor nos marcó una dinámica específica para estos 9 días. ¿Qué nos dijo? Nos dijo, en estos 9 días, lo que yo demando de mi pueblo es que proclamen mi gobierno sobre Venezuela, nos dijo. Va a ser días de proclamación para que mi pueblo declare que yo tengo derecho a gobernar la nación con vara de hierro. ¡Aló! Así nos dijo. Van a ser 9 días. Y díganle al pueblo que levanten bandera blanca, que digan Dios gobierna aquí. Y lo dijo, empiecen a proclamar mi gobierno sobre Venezuela. Tal vez tú no estabas enterado, y si tú revisas tus proclamaciones, te aseguro que el Espíritu te llevó en estos días a proclamar el gobierno de Yeshua, a proclamar el gobierno del Padre Celestial. Van a ser los 100 días, van a ser para proclamar el gobierno de Yeshua, de Yahvé, del Padre Celestial, de nuestro Señor. Y el Señor nos dijo, hay un símbolo que va a levantar mi nación en Venezuela. Y nos dijo, levanten una bandera blanca y van a escribir en ella, Dios gobierna aquí. Y pónganla en sus casas,
pónganlo en sus negocios, pónganlo en su vehículo, hagan franela, Dios gobierna aquí. Y nos dijo, hagan público mi gobierno sobre ustedes. Eso es lo que hagan público que ustedes no son una nación más, ustedes son mi nación. ¡Aleluya! Digo, proclamen públicamente que no son evangélicos, ni cristianos, ni protestantes. Ustedes son mi nación y yo soy su gobernante. Es la dinámica de estas nuevos días. Y hoy el Señor me decía, dile a ellos que hoy se cierra esta primera fase y hay algunos que tal vez que no están sometidos al gobierno del Padre y hoy es un día definitivo para que tú tomes una decisión y le digas, yo no voy a vivir como a mí me da la gana, yo voy a vivir como tú estás estableciendo porque tú eres mi gobernante. Yeshua es el gobernante en esta nación. ¿Cuántos son nación del Señor aquí? Soy nación. Así que estos 100 días va a ser para que Yeshua, nuestro Señor, establezca su gobierno en Venezuela. Pero en estos 9 días nos marcó una dinámica específica. Y nos marcó también una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Tenemos 5 cosas con las que el Señor trabaja. Diseño, propósito, ¿qué más? Estructura, dinámica y lo quinto, estrategia. Diga conmigo, estrategia. Vuelvo a repetirlo porque quiero que usted se lo clave. Diseño, propósito, estructura, dinámica y estrategia. Y el Señor nos mostraba que en estos 9 días la estrategia era sencilla. Levanten la bandera, dígame qué complicado tiene eso. Es más, parece tan sencilla la estrategia que uno la descarta por la sencillez. Pero resulta que el Padre es especialista en establecer estrategias que no nos dejen la gloria a nosotros de lo que Él va a lograr. Sino que Él establece estrategias donde nosotros llevemos la parte fácil y Él pueda hacerlo verdaderamente difícil. Son estrategias que glorifican su poderío. Son estrategias donde usted y yo no podemos robarnos la gloria de Él. Le voy a poner varios ejemplos. Moisés, por ejemplo, está peleando Josué con los amalecitas y el Señor le dice a Moisés, levanta las manos. Y dice la Escritura que mientras que Moisés levantaba las manos, Josué ganaba. Moisés bajaba las manos y Josué perdía. ¿Quién se iba a imaginar que la estrategia de guerra que el Señor estableció para que el pueblo ganara la batalla era que Moisés levantara las manos? Si el pueblo, el enemigo de Israel, hubiese conocido esto, matan a Moisés y hubieran ganado. Pero el enemigo, escúchame, el Señor le enceguece al impío, el Señor le enceguece el entendimiento para que no entienda las cosas profundas y simples del Padre Celestial. Y cuando la gente nos vea con nuestra banderita blanca, ¡ay, qué bonito se ven! ¡Ay, los evangélicos sí son cute! Son bonitos con su bandera blanca. Y van a parecer, el Señor dijo, no importa, van a parecer simples. Va a parecer como que esto no tiene nada que ver. Digo, detrás de esa bandera, nos dijo el Señor, detrás de esa bandera hay todo un significado profundo. Los entendidos no entienden las estrategias del Señor. Son locura para el mundo las estrategias del Señor. Pero aquellos que entendemos que Él hace de las cosas complicadas para nosotros en una forma simple y que nosotros no somos los que peleamos esta batalla, sino Él. ¿Cuál es nuestro papel en medio de una estrategia? Nuestro papel en medio de una estrategia es obedecer la estrategia, porque cuando tú obedeces la estrategia, escúcheme muy bien, tú legitimas la intervención del Padre Celestial. ¿Qué hacemos cuando nosotros obedecemos la estrategia del Padre? Legitimamos la intervención del Padre Celestial. Legitimamos la intervención del Padre Celestial. Cuando tú pones tu bandera blanca, una estrategia muy sencillita, tú lo que estás diciendo, yo legitimo tu intervención en Venezuela. Yo soy tu embajada, yo soy tu nación y aquí se va a establecer tu gobierno. Y usted está legitimando su intervención.
Pero aparte de legitimar, esto es muy importante, aparte de legitimar la intervención de Dios, cuando usted y yo obedecemos sus estrategias, lo que estamos haciendo es abrir la brecha espiritual. Apúntelo. Cuando yo obedezco las estrategias de mi Padre, yo abro la brecha espiritual. ¿Qué es una brecha espiritual? La brecha espiritual es un lugar de conflicto, donde se encuentra y se confronta la realidad humana que yo estoy viviendo y la verdad que el Padre ha revelado. Y cuando se abre la brecha espiritual, tú dejas de pelear para que Yahvé empiece a pelear por ti. Es decir, que si la estrategia que el Señor ha dado en estos 100 días es una proclama continua, noche, mañana y tarde, y levantar una bandera blanca, cuando yo obedezco la estrategia que el Señor me está revelando, yo abro una brecha espiritual en mi vida, en mi casa y en mi territorio. Y en esa brecha espiritual el Señor te dice, quédate tranquilito, porque ahora me toca pelear a mí por ti. Le estamos dando el espacio al Padre con esa bandera blanca. Le estamos dando el espacio al Padre para que Él pelee con los enemigos de su propósito. No son nuestros enemigos, son los enemigos de su propósito. Y todo el que se enfrente a su propósito será destruido, será confrontado, palidecerán con terror y temblor en su corazón, porque no se enfrentarán a gente simple, a gente sencilla como nosotros. Nosotros somos gente de paz, nosotros somos gente de amor, nosotros somos gente que amamos la verdad, que amamos la justicia. La batalla que estamos peleando no es en contra de un propósito y una dinámica en la que va a introducir a este país. Y escúcheme, nadie podrá detener lo que el Señor ya inició. Porque no es que nos vamos a detener, aquí va a gobernar nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo dicen amén a eso? Un aplauso fuerte al Señor. En cada ciclo o cada fase de estos 100 días, porque escúchenme, son 4 fases. Le dije, una fase de 9 días que hoy termina. Una fase de 40 días que comienzan mañana 14 y van a terminar, ¿qué le voy a decir? Van a terminar, que es el 13, ya le voy a dar, déjame dar la fecha exacta, por favor. Los 40 o la fase de 40 días terminan el 23 de mayo. Apunten, por favor. 14 de abril al 23 de mayo. Luego el Señor nos hablaba de una tercera fase dentro de estos 100 días. Y una fase de 50 días. ¿Cuándo comienzan estos 50 días? Estamos hablando de la dinámica de estos 100 días. En estos 50 días va a ir desde el 24 de mayo hasta el 12 de junio. 12 de junio. Y el Señor nos hablaba de la dinámica de un día. Entonces son 9, 40, 50 y un día, que es el 13 de julio del 2017. Le repito, 9, 40, 50 y un día. Esa va a ser la dinámica de estos 100 días de proclamación. Escúchenme, la dinámica va a ser proclamación para transformación. Y aquí empiezan las directrices del Señor. El Señor nos dijo, en estos 100 días mi pueblo tiene que empezar con proclamas frecuentes, intensas, día, tarde y noche. Cada fase el Señor va a ir añadiendo proclamas específicas. Van a ser proclamas específicas
específicas que Él nos va a dar. La primera proclama fue, dígalo conmigo, Dios gobierna aquí. Esa es la proclama, la primera proclama con la que hemos iniciado. Y vamos a pedir y vamos a clamar 6 cosas en específicos: verdad, justicia, orden, paz, amor y vida. Repita conmigo: verdad, justicia, orden, paz, amor y vida. Todos los días usted se va a levantar y va a empezar a declarar estas 6 cosas y va a declarar: Dios gobierna aquí. Cuando diga Dios gobierna aquí, es Dios gobernando en su vida, en su familia y en su territorio. ¿Estamos claros con eso? Ok. ¿Qué más nos dijo el Señor de estos 100 días? El Señor nos decía que en estos 100 días Él iba a estar estableciendo estrategias específicas en cada temporada, y que había cosas que las iba a guardar para el momento de la ejecución. Es decir, que hay cosas que el Señor te la va a revelar el día que la tengas que ejecutar. Muy pendiente, porque el Señor en estos 100 días va a jugar con el factor sorpresa. ¿Aló? Muy importante. Factor sorpresa al enemigo. Él les sorprenderá porque el enemigo te ha inspeccionado. El enemigo ha inspeccionado a la iglesia del Señor en Venezuela, y ya nosotros le marcamos un patrón de conducta. Y Él sabe cómo manejarnos, cómo nos movemos, cuáles son nuestras dinámicas, cómo reaccionamos. Pero el Señor dijo que en estos 100 días el Espíritu mismo nos iba a revelar todos los días cosas que iban a volver locos al diablo. El Espíritu va a desconfigurar todo ese andamiaje que Él ha formado y formulado en base a la inspección que Él te había hecho. El Señor lo va a desconfigurar. Eso. Es decir, el enemigo sabe que tú funcionas de tal manera. Él te tiene muy bien inspeccionado. Y Él sabe cómo tú reaccionas a las cosas. Él sabe cuál es tu agenda, Él sabe cuál es tu rutina, Él sabe qué es lo que tú has programado. Pues el Espíritu va a hacer una reprogramación. ¡Aleluya! De tus pasos, de tu agenda, de lo que vas a hacer. Todos los días saldrá algo específico del Espíritu que no va a ser algo reaccionario a eventos específicos. Va a ser una dirección clara del Espíritu. Por eso el Señor te dice hoy: todos los días vas a clamar por mi pan. Y cuando hablo del pan, no estoy hablando de la arepa o del pan físico. Estoy hablando de las instrucciones específicas del Espíritu para esta temporada. Escúcheme, los he entendido, y ya vamos a hablar de esto. Tendrán estrategia y agenda todos los días. A partir de hoy, usted no puede estar desapercibido. A partir de hoy, usted tiene que abrir sus oídos espirituales. Prenda su teléfono, su antena, conéctese al Wi-Fi del cielo y esté pendiente del WhatsApp del Señor con usted, porque le van a estar llegando los mensajes del cielo, le va a estar llegando la dirección del Espíritu. Escúcheme, tenga maleta. Algunos de ustedes tienen ministerios específicos, son profetas de oficio, y el Señor te dice: mantén una maleta lista en tu casa, mantén una maleta lista, porque estarás tranquilo en la noche y de repente te mandaré en la madrugada a ir al aeropuerto y a ir a ciudades y a ir a lugares específicos, a dar anuncio, a dar proclama. Yo te moveré, yo rompo tu agenda, yo cambio. A partir de mañana, escúchenme, a partir de mañana, en estos 40 días, el Señor destroza la agenda que tú tengas si no está alineada a Él, y empieza a darte los parámetros específicos. El Señor nos dice: 40 días para que esperes el maná diario, 40 días para que te sustentes de mis palabras, 40 días para que comas y no me pidas más, no me pidas más de lo que te voy a dar, porque el pueblo de Israel cometió un gravísimo error cuando estaba en el desierto de los 40 años. Cuando empezó en el desierto, el Señor les dio una medida exacta, les dio un maná específico. ¿Y saben lo que ellos hicieron? No nos gusta el maná, estamos aburridos del
maná, porque el maná, allá nosotros teníamos carne, y vino el Señor y le mandó codornices. ¿Y qué trajeron las codornices? Trajeron pestes al pueblo. No vas a pedir más de lo que te será dado. ¡Aló! Te dice el Señor, te doy la medida exacta. No son 40 días para pedirme nada. Yo te lo envío. Lo que yo escúcheme porque estas son directrices del Señor. En estos 40 días que se abren mañana, no podrás pedir más de la medida que te sea dada. Tienes que tener contentamiento en tu corazón. Dice el Señor, no te quejes por la medida, aunque te parezca escasa, será la medida necesaria para sustentarte. No morirás en estos 40 días, no te ahogarás en estos 40 días, porque vienen 40 días de gran diluvio para Venezuela, vienen 40 días de grandes tormentas para Venezuela, vienen 40 días donde va a haber turbulencia en nuestro país, y el Señor dice, yo te daré la medida exacta, aún en la comida física, aún en lo que en las directrices, yo te daré el sustento exacto. No temas ni te quejes, ten contentamiento, te dice el Señor. Ten contentamiento, porque las víboras que se van a levantar no podrán picarte, no podrán destruirte. Yo te meto en mi barca, yo te meto en la barca para que no seas ahogado en medio de la tormenta. Pero los que no han entendido, los que no entren en entendimiento, escúchenme, van a ahogarse en medio de este diluvio. Van a ahogarse en medio de este diluvio. Van a estar angustiados, corriendo de aquí para allá. Y el Señor nos dice, en estos 40 días te voy a sumergir para que tengas entendimiento de lo que yo estoy haciendo, pero para que le des entendimiento a mi pueblo. Te llamo que le des entendimiento a mi pueblo. Escúchame, el Señor nos habla hoy a todos sus hijos. Es necesario que levanten su voz para darle entendimiento a mi pueblo, para que no perezcan ni sean torpes. Es el momento que te sientes con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, y les expliques que esta tormenta no es para destrucción, que esta tormenta que se está avecinando y que comienza a partir de mañana en estos 40 días es necesario para ahogar desde la raíz un antidiseño en este país, pero que esta tormenta no es para destrucción. Dile, dale entendimiento a mi pueblo. Hablen. No es el momento de estar callado, no es el momento de irte a tirar piedras en las marchas. Es el momento que vayas casa a casa y le digas, mira, yo soy parte del gobierno de Yeshua, yo soy un embajador del gobierno de mi Padre, y vengo aquí a decirte que esto que estamos viviendo no es permanente, que es difícil, que es duro, pero en él tenemos protección. Y vaya y llévele la bandera que Dios gobierna aquí, haga la bandera por ellos, póngasela en su casa, denle entendimiento, dice el Señor. No te quedes callado en este momento, no te quedes callado. Es el momento de proclamar, no solamente encerrarnos en nuestras congregaciones, haga ayuno, haga vigilia, haga todo lo que el Espíritu le manda hacer. Yo voy a empezar mañana con estos 7 días de ayuno. Mañana voy a comenzar 7 días, el Señor nos habló. Voy a comenzar con ayuno, pero mi trabajo no es quedarme encerrada haciendo ayuno. Mi trabajo es liberar la palabra profética para dar entendimiento a un pueblo que no tiene entendimiento. Porque el Señor nos habló, y escúcheme muy bien, el Señor nos habló de 10 plagas que iban a tocar a Venezuela. Y el año pasado fue la antepenúltima plaga, la plaga de las tinieblas. Moisés, para el proceso de liberación del pueblo de Israel, la antepenúltima plaga fue las tinieblas. Y el año pasado fue muy impresionante, porque el Señor nos dijo, libere, escúcheme, te voy a poner el fundamento. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, libera mis tinieblas sobre Egipto. Porque una cosa es las tinieblas que nosotros creamos por la injusticia, y otra cosa es las tinieblas que el Señor manda para entenebrecer el entendimiento de los injustos, para que ellos tropiecen en su maldad. Hay tinieblas que Dios genera para hacer el camino de los malvados torpes y que tropiecen entre ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, envía las tinieblas, desata las tinieblas para yo entorpecer sus caminos, para que no entiendan, para que su lengua sea
golpe, para que fallen el blanco y para que sus maquinaciones no prosperen, porque habrá torpeza en sus pasos. ¿Lo hemos visto o no en este país? Sí, Señor. Totalmente. Pero el Señor nos habló de una última plaga, y era la plaga de la muerte. Y escúcheme muy bien, era la plaga de la muerte. Y yo no sé si usted lo percibe, pero hay un espíritu de muerte rodeando todo nuestro país. Y el Señor nos dice: no es el momento de caminar como animales sin entendimiento. Tienes que caminar bajo la dirección de mi espíritu. ¿Qué hizo el Señor cuando pasó el ángel de la muerte sobre Egipto? Le dijo al pueblo de Israel: métanse en sus casas. Agarren la sangre del cordero, mátenle. Le hizo celebrar Pesaj, que la acabamos de celebrar el día lunes. Pongan la sangre en los linderos de la puerta, le dijo el Señor. Vayan a sus casas en familia, diga conmigo familia. En familia enciérrense. Pongan la sangre en los linderos, porque cuando pase el espíritu de muerte no les podrá tocar, porque este juicio no es para ustedes que son entendidos, es para el malvado, es para el inicuo, es para aquel que sostiene la estructura de maldad, para aquellos que comen de una savia y de una raíz que está muerta, para aquellos que comen fruto de injusticia. No es para mi pueblo. Que el Señor nos ha dicho: yo les he dado mi pacto. Lo que los va a preservar en medio de Venezuela no son sus muchas actividades, es el pacto que yo tengo contigo. La sangre del Mesías es el pacto. Escúcheme, lo que nos va a preservar no es ir a una iglesia evangélica o una iglesia católica. Lo que nos va a preservar en este momento a los entendidos es el pacto que tenemos con Él. El apóstol me decía que hace poco tiempo les dio instrucción el Señor de celebrar la cena del Señor, de tomar los elementos para hacer recordatorio del pacto. Haga lo que el Señor les dijo. Este es el momento de recordar que tenemos pacto con nuestro Padre Celestial, que Yeshua es nuestro Rey y Él hizo pacto con nosotros. Esto es muy importante entender. El pacto que hace el Padre o Yeshua con nosotros no es un pacto donde usted pacta con Él. Nosotros no hemos pactado con Él. Él pactó con nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los beneficiarios del pacto que Él estableció. Tú no puedes sostener ese pacto por tus obras. Es un pacto sempiterno. Y el Señor nos dice: en estos 40 días, en estos 100 días, prepárate, porque lo que te va y lo que tienes que hacer recordatorio es: yo tengo pacto. Yahvé tiene pacto conmigo. Digo conmigo: Yahvé tiene pacto conmigo. Mi casa y yo servimos a sus propósitos. Diga: mi casa y yo servimos a los propósitos del Padre que hizo pacto conmigo. Yo soy, diga conmigo: yo soy un hijo del pacto. Yo soy un hijo del pacto, porque lo que te va a sostener en estos días de gran turbulencia es que Él ha hecho pacto contigo. Y el Señor, así como el Señor puso sangre en los linderos de las puertas, no estoy comparando los elementos y los símbolos que el Señor ha establecido con esto que voy a decir, porque respeto profundamente y no puede haber punto de comparación con lo que el Señor le mandó a hacer al pueblo de Israel, que poner la sangre en los linderos no tiene un punto de comparación. Lo que quiero es utilizar que el Señor sí usa símbolos. Él usa símbolos para darnos a entender sus mensajes. Y el Señor nos ha dicho: tengan cosas visibles que digan que yo soy, que somos parte de la nación de Él. En estos días me enteré de una persona que le robaron su vehículo y le pidieron $1.000.000 de bolívares para podérselo devolver. Y era una pastora y le dijo: mira, chamo, al malandro, yo no te voy a devolver nada, ¿oíste? Yo no te voy a dar nada, así que me devuelven mi carro, porque eso es para lo que yo uso para servir al Señor. Y el malandro le dijo: pero es que usted me tiene que pagar si quiere mi carro. Pues yo no te voy a pagar nada y me devuelve mi carro. El malandro le dijo: oiga, pero pastora, ¿por qué no le puso a ese carro
hermano, que era algún mensaje de ¡Aló! Dios, Yes. que era el evangelio, le hace perder el tiempo robándole el ¡Aló! Le digo, mire, yo le voy a devolver el carro, pero póngale un mensaje y no le haga perder a uno el tiempo. Yes, yes, yes. El Señor nos está diciendo, levanten bandera blanca. ¡Eh! Diga, Dios gobierna aquí. Dios gobierna aquí. Porque para ellos una simple bandera blanca. Para nosotros estamos levantando una embajada. Tu casa será la embajada. Tu casa será la embajada. Tu casa será la embajada. Tus vecinos durante estos 40 días de turbulencia vendrán a tocarte la puerta. Los brujos vendrán a tocarte la puerta. Mira, nada me funciona. Ven, ora por mí. Haz algo por mí. Tienes harina, tienes pan, tienes agua. Dame, porque tú eres la embajada. Tú tienes algo. Haz público el pacto que el Señor te está diciendo. Haz público que tú tienes pacto conmigo. No es el momento de escondernos en cuatro paredes. Es el momento de proclamar que somos la embajada del Padre Celestial. Estos 100 días, Venezuela necesita embajadores visibles. Visibles. No es suficiente que en la puerta de nuestras iglesias aparezca el nombre de nuestro ministerio, porque esto no se trata de un ministerio, esto no se trata de unciones de ministros, esto se trata de la embajada del Padre Celestial. Tiene que ser manifiesta en estos días. Aleluya. En la tarde, en mi segunda intervención, le voy a explicar lo que viene para estos 40 días, lo que usted va a estar recibiendo, porque viene una fase. Escúcheme, viene una fase donde el Señor nos va a llevar a un entendimiento profundo. Y le voy a enseñar 3 cosas que vienen para nosotros, 4 cosas. Viene conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría. 40 días para recibir conocimiento, para tener entendimiento, para recibir inteligencia divina, porque no nos moveremos como gente estúpida, nos moveremos como estrategas inteligentes. Este es el momento para que el pueblo del Señor se levante como estrategas espirituales, y usted va a recibir un nivel de inteligencia como el que nunca se ha recibido, como generación alguna ha recibido. Son 40 días para sumergirnos en conocimiento, entendimiento, inteligencia, porque a partir de los 50 días, escúchenme muy bien, a partir de que termine, cuando comiencen los 50 días, va a venir otra dinámica, y es una dinámica para establecer sentencias de juicio y orden y reordenamiento en la tierra, en Venezuela. Serán 50 días donde la espada de Yahvé será desenvainada de nuestra boca para poder dar sentencia al desordenado, al injusto, para darle sentencia a todo aquel que fue pasado por balanza y fue hallado falso. Y escúcheme, no es para dar la sentencia para que mañana se ejecute. Daremos la sentencia y en ese mismo minuto, en ese mismo instante, esa sentencia tendrá cumplimiento. Pero usted no podrá dar sentencia si no es preparado el entendimiento, porque todo lo que usted declare en esos 50 días le será contado a usted. Si te equivocas en el juicio de los 50 días, el Señor pasará la misma sentencia sobre tu cabeza. Por eso nos tenemos que preparar en estos 40 días que comienzan el 14 de abril, porque el juicio que saldrá de nuestra boca será la boca, la espada del entendido. Y escúcheme, si no tienes espada en tu boca, la espada vendrá sobre ti. Se lo voy a volver a repetir. Si no tienes espada en tu boca, la espada vendrá en contra de ti. Pero el Señor nos dice, los 40 días es para darle pleno entendimiento de los juicios que van a establecer. Porque si eres torpe durante la fase de los 50 días y estableces un juicio equivocado, es el juicio que vendrá sobre ti, sobre tu casa y sobre hasta la tercera generación.
Yo no estoy hablando de cualquier cosa. Le estoy hablando de un momento extremadamente importante de transición, donde Dios no está jugando y donde Dios dice: es el momento de yo manifestar mi poder, porque en ese un día que falta, el Señor ha dicho: manifestaré la fuerza que tengo, mi majestad. El Aleph se manifestará. El principio de todas las cosas se va a manifestar en tu país, y el gobierno de él será portentoso, y los montes van a temblar, los collados temblarán, el justo temblará y el impío temblará. Es una fase para que el temor de Yahvé crezca en nosotros. Ponte en pie, por favor.